Buenos días, no sé si me pueden escuchar. Sí, doctor. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, creo que tuvimos una pequeña confusión. Aquí como en Estados Unidos siempre cambiamos la hora para ahorrar la luz. Ah, Me pusieron horario de las 9 hora mía aquí en Estados Unidos. Espero que estén muy bien todos en Panamá. Yo estuve en Panamá hace poco, en el mes de octubre, y como siempre la pasé muy lindo. Bueno, hoy día lo que vamos a hablar es sobre el diagnóstico y el manejo de enfermedad periférica vascular y cómo hacemos para salvar a los miembros inferiores en pacientes con esta condición. ¿Hay alguna pregunta antes que empiece? Ok, lo que vamos a hacer además es a ver, voy a ver dónde está, cómo me salgo de acá. Voy a dar esta clase la vamos a dar en inglés. Ah, aquí va. No sé, ahora sí me pueden ver. Ok. Para que no les distraiga, voy a apagar el video y vamos a ver directamente esta lección. Okay, so peripheral artery disease, or PAD, as we know it here in the United States, affects approximately 8 to 12 million Americans. This is a condition that's actually on the rise, and it's due to multi-factors in these individuals. About the prevalence of these factors is about 29% in these patients. Patients with peripheral artery disease also are known to have coronary artery disease in about 30% of them. And they also have the risk of myocardial infarction, stroke, and vascular death over the next 5 years after their diagnosis has been made. So out of the 8 to 12 million Americans, and we believe now that actually it's about 20 million Americans that are affected with PAD, about 15 to 20% of these individuals will develop some sort of vascular catastrophe, a coronary artery disease, escalation into a myocardial infarction, a stroke, or just massive MI. So it's important to know that when these individuals, 20% of them will develop critical limb ischemia, and when they develop critical limb ischemia, the incidence of death increases fourfold. So this is in terms of the epidemiology of peripheral artery disease. En otras palabras, esta enfermedad es definitivamente una epidemia dentro de Estados Unidos. Afecta, anteriormente decíamos 8 a 12 millones de americanos, pero ahora vemos que hasta 20 millones de americanos son afectados, incluyendo de estos 20, un 20% desarrollan lo que se llama isquemia crítica de los miembros inferiores. Y cuando hay esto, hay 4 veces más riesgo de morir en 5 años con un infarto de miocardio o una catástrofe vascular de los miembros inferiores que eventualmente lleva a la muerte. Muchas veces estos pacientes, so many times these patients with peripheral artery disease are completely asymptomatic. They walk into your office, and if you're not a very thorough clinician and you don't do a good clinical examination, you're going to miss that these individuals have palpable or identifiable pulses, whether it's by palpation or whether it's by Doppler signals. It's very important to understand that the early identification of this condition can actually save not just the patient's limbs, but also the patient's lives. It's important to remember that if these individuals with peripheral artery disease have coronary artery disease or carotid artery disease, these individuals are subject to developing massive myocardial infarctions or developing a massive stroke that will end their lives. So early identification of this pathology is crucial and important. And in a general practice or a family practice physician or primary care doctor or internal medicine physician, it's important to be able to identify this disease by the simple inspection
palpation, auscultation of these individuals, right? These are the basis of clinical examination. Unfortunately, this modality of identifying this peripheral artery disease is poorly taught in all specialties. A complete clinical examination by documenting, identifying pulses usually is missing, and sometimes they don't even examine them and then write down that there are pulses or that there are Doppler signals. It's very important to differentiate what is a palpable pulse, what is a Dopplerable pulse. Remember, pulse you feel, Doppler you listen. So a Doppler signal is when you listen for flow through a vessel. A pulse is when you palpate. And a lot of times people confuse palpation of a pulse with a Dopplerable pulse. So you can say Dopplerable pulse, but in reality, you're listening to a Doppler signal to identify the characteristics of flow. Dopplers will listen to flow through a vessel, and their characteristics can be monophasic or multiphasic. If you guys remember your medical physiology, multiphasicity in a pulse is, or a waveform, has a characteristic of kind of a 3 beats, it's triphasic. Now we just use multiphasic versus monophasic to simplify that description. So who does it affect? It affects the elderly. It affects the people with high cholesterol. Usually family history of coronary artery disease and peripheral artery disease go hand in hand. So understanding the patient's past medical history, the family history is very important. Hypertension, it does affect males more than females, but both can be affected. The elderly, patients with a history of coronary artery disease, smokers, patients with diabetes, and end-stage renal disease. So this is the anatomy of the vascular tree, the vascular arterial tree, and you can see that it's obviously vast and it extends from the tip of your head all the way to the tip of your toes, with multiple areas of irrigation based on the anatomic distribution of the arteries. It is very common to see iliac artery disease, distal aortic disease that affects this region. And when these individuals have blockages in the common iliac arteries, they'll have symptoms affecting the gluteal muscles. And there is a syndrome called Leriche syndrome that is described in males where they have buttock claudication, impotence, and also lower extremity claudication. So leg pain differential. So leg pain is a term that we use for global description of pain in the lower extremities. And we have to differentiate that leg pain from vascular, musculoskeletal, or neurogenic. So when you do a good clinical examination, it is important to differentiate if this pain is of any of these origins. So if it were vascular, you would think of arterial or venous. Usually lymphatic or lymphedema doesn't go along with lower extremity pain. It goes more with lower extremities heaviness and swelling. And yeah, you can have cellulitis and have superficial pain, but it's a different type of pain versus an arterial or a venous, where we describe the arterial or venous as claudication. Musculoskeletal, you can have issues with joint pain, such as in patients with osteoarthritis or some sort of rheumatoid autoimmune type of arthritis, or athletic lesion causing tendinitis or a stretching of the muscles that can cause severe pain, or simply a degenerative condition that causes arthritis, tendinitis, etc. And neurogenic pain, it's very important also when you're examining these patients to be informed of any lower back issues. Sometimes lower back issues will cause this. Spinal stenosis, degenerative joint disease are among
some of the neurogenic conditions that can cause this problem. Let's see. All right. So the symptoms of patients with PAD can be, again, like I said before, they can come completely asymptomatic, no identification of any disease. They can have claudication, which is the symptom that I just mentioned to you. That's when you walk, you have pain in the calf and the buttock area, and I also described Leriche syndrome on ambulation, and it's very consistent. When I mean consistent, is that these individuals can actually reproduce their pain by simply walking. So they walk and they have pain, and then they stop, and then they can walk again. That is called claudication. Doctor, disculpe que le interrumpa. Es que no sé si quitó la diapositiva, pero no la estamos viendo. Oh, espéreme, voy a ver qué pasó acá. Okay. A ver, share screen. ¿Ahora sí? Sí, solo que se ve como... A ver, se ve pequeño. Ajá, exacto. Ok, déjeme ver cómo hacemos. ¿Y ahora? Todavía. No, no se ve como se veía antes. Esperen, chicos, a ver, no sé qué pasó. Vamos a ver. Ok, ahí se debe ver mejor, ¿correcto? Sí, doctor, gracias. Ok, están entendiendo bien todo, ¿no? En inglés. Por mi parte, sí. Ok, ¿alguna otra pregunta de alguien en la audiencia? No. Ok, parece que todos entienden. Okay, entonces we're going to continue. This is the claudication symptoms that I've described. And then when you get to that 20% of that population of 20 million Americans that have PAD, you have what's called life-threatening ischemia or critical limb ischemia. And this is translated by a patient who presents with rest pain, who can present with gangrene or ulcers of the toes or the ankles or the distal leg, which if you touch without revascularization, it will get worse. Now we're going to go and talk about the symptom of claudication. Let's see. All right, so claudication, again, is pain with walking up hills versus flat areas, and it usually can affect the calves, the thighs, or the buttocks. It's very consistent and reproducible, which means that the patients will embark in ambulating, and then they'll feel the pain and they stop, and then the pain resolves by standing or by sitting. There's usually no pain when they're recumbent. In other words, there's no pain when they're laying down. When you have pain when you're laying down is when the patient presents with rest pain, and that category is now critical limb ischemia. Okay, let's go to the next. So what is rest pain? Rest pain is often at night when they're laying flat in bed. It usually affects the most distal parts of the extremities, in other words, the feet, and it's relieved by gravity or by walking. So these individuals will present with pain at night where they have to hang the legs off the bed. How many times have you guys seen a patient or have heard the description of rest pain? Anybody can answer that? Anybody saw this symptom of rest pain in a patient? Sí. Okay, so this is very classic, right? This is at the very tail end of peripheral artery disease. These individuals will have pain in their feet,
and all of a sudden they have to hang their legs off the bed because that helps, or they can stand up and walk because gravity pulls the blood down to the tissues, allowing those tissues to be perfused. What is one characteristic that you would see in these individuals? What is one characteristic, just by looking at them, what would you see? Edema. Edema no, generalmente no hay nada de edema. A ver, ¿quién me Cambios degenerativos en la piel, o sea, cambios de color. Hay cambios de color, correcto. El color es un color, un rubor, ¿no? Es un rubor que se presenta cuando las piernas están colgadas. En inglés, in English we call it pending rubor, ¿ok? Cuando las piernas están colgadas, están bien rojas, ¿no? Y cuando tú elevas la pierna se vuelve pálida. It becomes pale. So that's called pending rubor. And that's because the vascular flow has so deprived, and the small vessels, the capillaries and the small arterioles still have the capability of vasodilating. So they dilate to the max, trying to capture as much oxygen from the red blood cells as possible. So that causes the foot to turn red. But if you elevate that leg above the level of the heart, you're going to see that turns white. It blanches. That blanching is a lack of good arterial blood flow getting to the feet. Okay? Any questions? No? All right. Let's see. Just wanted to see all my participants here. So the next slide is about evaluating. This is the best part, right? Because a good clinician, and this is why it's so important as medical students to learn to get into that habit of being thorough when you're doing your clinical examination. Examining your patients in systems is very important to kind of elucidate where the problems are. But at the same time, your clinical examination, your physical examination has to be thorough. When you examine the patient for the first time, you want to examine the patient from the head all the way down to the toes and use all your teachings of clinical examination o las enseñanzas de semiología, ¿no? La inspección, la palpación, la percusión, ¿y qué es la otra? Auscultación. La auscultación, exactamente. Entonces, utilizando todas estas técnicas para llegar a una conclusión clínica es muy importante. Y acuérdense que el examen clínico te da el 80%, te debería dar el 80% de tu diagnóstico presuntivo, se dice, your impression, your diagnostic impression. El 20% lo vas a confirmar con el uso de estudios auxiliares, rayos X, ultrasonido, etcétera, etcétera. Entonces, inspeccionamos. When we inspect, we look for hair distribution in the lower extremities. It's very classic that the vascular patients will have a loss of hair. Capillary refill. If you press down on the nail beds, you can blanch them, and then when you release them, your capillary refill, if it's very late, tells you that flow is getting there slowly. Cyanosis versus rubor. So in a cyanotic foot, you would think of possibly a venous outflow issue or a chronic venous insufficiency. If you think of rubor, you're thinking of either cellulitis or yes, pending rubor in patients with PAD. Edema, is there edema? Is there no edema? And that differentiates usually a patient that has a chronic venous insufficiency versus a peripheral artery disease. Usually the patient with peripheral artery disease, the legs are kind of skinny. The skin thickness is very thin. The nail beds are thickened because of the lack of oxygenation. You have nail ridge thickening. And then you have, capillary refill that's affected. But if the patient has pending rubor, sometimes the capillary refill can be a trick because you can actually see that it fills fairly quickly compared to, a patient that
that has acute limb ischemia, where there's no filling period. But that's again due to the pathophysiology of this disease and the vast vasodilation of the capillaries and the small vessels. The foot architecture, the presence of calluses, the presence of cellulitis, ulcers, and also the presence of gangrene. When you come to ulcers and gangrene, that individual really has profound vascular disease. When you palpate these individuals, you want to palpate in a sitting position, in a supine position. Sometimes you might have a proximal SFA blockage, and when the patient is supine, you can actually, maybe feel a pulse. If they're sitting, maybe the pulse may disappear. So it's important that you examine the patients in different positions. If you're sitting, your gravity is pulling further down, so you may have, better Doppler signals than when the patient is lying down. So the clinical findings suggestive of peripheral vascular disease or peripheral arterial disease is decreased pulses at the femoral areas in the groin, the popliteal behind the knee, the dorsalis pedis on top of the foot, and the posterior tibial behind the ankle. Muscle atrophy, hair loss, and nail changes are also things to look out for. Dependent rubor or pending rubor, ulcers, and gangrene. So the classification of PAD, there's two authors that have a very nice classification. They're very similar both. One is the Fontaine classification, and the other one is the Rutherford. Which one is the one that's taught to you guys in your lectures? The Rutherford or the Fontaine? A ver, ¿quién me puede contestar acá? ¿Quién es la futura doctora que me estaba hablando al inicio? Doctor, ¿puede repetir Creo la que pregunta? yo. Ok. Sí, les preguntaba la clasificación. ¿Cuál es la clasificación que utilizan ustedes? ¿La de Fontaine o de Rutherford en sus clases teóricas? Me parece que la de Fontaine. Ya, perfecto. Bueno, en Estados Unidos más nos basamos en Rutherford, pero ahí las tienen las dos, ¿no? So the Fontaine stage 1 is an asymptomatic patient. A grade 0 Rutherford is asymptomatic. A grade 2A in Fontaine is mild claudication. A grade 1 is mild claudication or category 1. So grade 0, category 0. Grade 1, category 1 is mild claudication in Rutherford. A 2B is moderate to severe claudication in Fontaine. A 1-2 is moderate claudication in the Rutherford. And then Rutherford goes further to put a grade 1-3 with severe claudication. And then your grade 2 is now ischemic rest pain or critical limb ischemia. And that's a category 4. Let's go back. Hold on. So then you have in Fontaine, the stage 3 is ischemic rest pain, and stage 4 is when you have the presence of ulceration or gangrene. So it's important to differentiate these two things, right? The rest pain and the ulcer and gangrene. Ischemic rest pain is the patient that has not had any broken skin yet, but does have pain at night when they sleep and they have to get up out of bed or dangle the leg off the side of the bed. When you get an ulceration or gangrene, this is a stage 4 Fontaine. In the Rutherford classification, the grades 2 is your category 4. Grade 2 category 4 is ischemic rest pain. The category 3, grade 3 category 5 is minor tissue loss when you have small ulceration or a little bit of gangrene. A grade 4 category 6 is when you have an ulceration or gangrene. It's important to differentiate peripheral artery disease compared to acute limb ischemia. Acute limb ischemia, this is either an urgent or an emergent condition where the patient develops these symptoms all of a sudden. And that classification is important to understand. Rutherford has a classification which I like, and you get a category 1, a 2, a 2A, a 2B, and a category 3. So let's say you're in the emergency room on call, and the ER doctor gives you a ring, and he says, "Hey, I got a patient down here, and the patient has a pale foot with numbness. I can barely hear a Doppler signal. I can't feel a pulse. You need to come and see him." All right, so this is a patient that comes in with acute limb ischemia.
And when you assess a patient with acute limb ischemia, you have to understand this classification to make your clinical determination if this patient is going to go to the OR, going to go to the cath lab, or what you're going to do with the patient. So a category 1 is a viable limb. There is no immediate threat of limb loss, okay? So when your findings in these patients are going to be sensory loss, no sensory loss, no muscle weakness, and your arterial Doppler signals are audible. And you have vein flow as well, which is audible. Do you guys know how to differentiate arterial versus venous flow? Emily? Yo no, la verdad, doctor. I'm sorry? ¿Perdón? En una práctica en el hospital todavía no me enfrentaba a esa situación. Pero, ¿cómo podríamos diferenciar el signo de un Doppler arterial versus uno venoso? ¿Cómo te parecería sonar el son? ¿Cómo suena el sonido de las venas? El de las arterias se escucharía más alto o Sería más como rápido. una pulsación, ¿no ve? Sería fuerte, ¿no? Sería, porque ahí tienes una presión sistólica, presión diastólica, etcétera. Y el flujo de la vena sería continuo. Entonces, sería un sonido así, ¿no? Y una arteria sería pulsátil, ¿no? Podrías escuchar las variaciones de la sistólica y la diastólica. Entonces, en this patient with a category 1, que no hay pérdida inminente de la extremidad, no hay pérdida de la sensación, no hay debilidad muscular y los signos de Doppler todavía se escuchan, la arterial y la venosa. En a category 2, this is a threatened limb. El category 2 es uno que dices, este paciente tengo que actuar inmediatamente y llevarlo al laboratorio de cateterismo o lo tengo que llevar al quirófano. Por lo general, si estás en un hospital de primer nivel, vas a llevarlo al quirófano si no tienes laboratorio de cateterismo o no tiene el cirujano vascular experiencia con cateterismos de las extremidades. Entonces, tienes aquí dos clasificaciones, de la categoría 2 tienes una categoría 2A y una categoría 2B. The 2A is marginally threatened, que significa que sí está amenazado, pero está todavía al margen, todavía no hay una pérdida inminente, pero tiene uno que actuar rápidamente. Salvageable if promptly treated. Si actuamos prontamente, la podemos salvar. ¿Y qué encontramos? What are the findings? The findings are minimal sensory loss in the toes, which means that when you touch the toes, the patient still can feel the toes, okay? There's no muscle weakness, and the signals, arterial signals, are often inaudible. A veces no puedes escuchar los signos, de la arteria, pero sí la vena, sí puedes poner encima de la vena y escuchas un flujo continuo, porque el flujo de la vena es un flujo continuo y hay variaciones respiratorias. Entonces, si el paciente inhala y exhala, uno va a escuchar una variación y eso se debe porque la caja torácica está expandiéndose, aumentando la presión venosa y exhalando, disminuyendo la presión venosa y eso hace el cambio del flujo de las venas. A 2B is immediately threatened. Un 2B uno tiene que actuar prontamente porque si uno no actúa rápidamente, ese paciente va a perder la extremidad. Y es muy importante también saber cuándo empezaron los síntomas, porque eso va a determinar si nosotros vamos a implementar una fasciotomía, ¿no? De los 4 compartimientos de la pierna inferior en ese miembro que ha sufrido más de 6 horas. Si son más de 6 horas, nosotros estamos comprometidos en poder hacer eso. Okay? Salvageable with immediate revascularization, more than toes. El sensory loss es más que los dedos de los pies. A ver, después tenemos muscle weakness, cuando hay debilidad muscular, puede ser moderada o puede ser leve.
Entonces, estos pacientes llegan y apenas pueden mover el pie, tienen adormecimiento más allá de los dedos del pie. El Doppler generalmente no puedes escuchar en la arteria, sí puedes todavía escuchar en las venas. ¿Ok? Ese es un 2B que hay que actuar inmediatamente, si no ese paciente va a perder la extremidad. Y si son más de 6 horas o 6 horas o más de isquemia de ese miembro inferior, uno tiene que hacer la fasciotomía, ¿no? En el procedimiento después de hacer la revascularización. A ver, Adrián Cosío, ¿tú por qué piensas que tenemos que hacer una fasciotomía en este paciente que vamos a revascularizar? Adrián Cosío. No estoy seguro, doctor. A ver, ¿quién sabe? ¿Por qué tenemos que hacer una fasciotomía en este paciente con una isquemia profunda que vamos a revascularizar? Para liberar presión. Para liberar presión. Explícame la patofisiología de la reperfusión de la extremidad inferior. ¿Y qué es lo que pasa con esos músculos? Están perdiendo, irrigación. Pero ahora estás aumentando la irrigación. Pero ¿qué ha pasado después de las 6 horas en esos músculos que estaban isquémicos? A ver, acuérdense de bioquímica. ¿Qué pasa cuando hay respiración anaeróbica? Estarían en acidosis láctica. O sea, Exactamente, acidosis láctica. Y una acidosis láctica cambia el pH. ¿Y qué es lo que pasa con los músculos? ¿Qué proceso? Cuando empiezan a morir los músculos, ¿qué se llama? empiezan A- a necrosar. Atrofia. No, la Rabdomiólisis. atrofia es un proceso más crónico, ¿no? Lo que está pasando es una rhabdomiólisis, ¿ok? La rhabdomiólisis, no, es la muerte tisular de los músculos, y cuando uno hace una reperfusión y hay muerte ya celular, ¿no? De cierto nivel, lo que el cuerpo empieza a reaccionar es con un proceso inflamatorio. Y hay una edematización de los músculos en esos compartimientos. Y si uno no alivia el compartimiento, que es una envoltura que no se estira, ¿no? Y que causa que esos músculos que están reperfundiendo con sangre se hinchen hasta cierto punto donde ya no pueden expandirse más, entonces se hinchan y causan lesiones permanentes de esos músculos. En realidad, el hinchazón hace que la perfusión de sangre se afecte. Entonces, en vez de que los tejidos se perfundan con sangre oxigenada, la presión causa que los tejidos se mueran aún más rápido. Entonces, hay que ir y hay que abrir con fasciotomías para que nosotros permitamos que esos músculos se nos hinchen, ¿no? Y después, cuando se deshinchen, uno va a poder cerrar la piel encima de las fasciotomías. Ya no podemos cerrar la fascia porque el músculo ya cambió de características, pero sí podemos cerrar la piel encima de los músculos. Esos músculos ya no están protegidos dentro de esa fascia, ¿no? Que estaba involucrándolos antes. Y son 4 compartimientos: el compartimiento anterior, el lateral, el profundo y el profundo profundo. ¿Ok? Bueno, seguimos. Y si no hacemos la fasciotomía, se pierden los músculos, se necrosan los músculos, esa pierna puede perderse con una amputación si no hacemos eso. Y además que los nervios que están inervando el pie, los dedos del pie, todas esas áreas, y se pierde toda esa funcionalidad. Entonces, ese miembro inferior, si llega a salvarse, es un estorbo porque el paciente no va a poder mover el pie, los dedos del pie, y no va a poder ambular adecuadamente. Ahora, si te viene un paciente y te viene con una categoría 3 de Rutherford, this is irreversible. Ya es un estadio irreversible. ¿Así se dice en español? Sí. Irreversible. Ya, entonces en este caso hay pérdida masiva de tejidos y hay daño permanente de los nervios por la falta de oxigenación. Y estos pacientes vienen
tienen anestesia profunda, uno puede meterles un cuchillo y no sienten nada. Es una parálisis profunda, no pueden mover el pie, no pueden flexionar o extender el pie y no se escucha ningún signo de Doppler, ya sea arterial o venoso. Es cuando estos pacientes con isquemia aguda vienen a la clínica o vienen a la sala de emergencias, tienen los 5 Ps. Los 5 Ps es dolor, pain, sudden pain, que es de repente que se viene el dolor, pallor, que es waxy, ¿no? Que es un color pálido, la parestesia o el adormecimiento, la falta de pulsos y parálisis. Son las 5 Ps de isquemia aguda del miembro inferior. ¿Cuáles son los estudios indirectos fisiológicos para estudiar estos pacientes con enfermedad periférica vascular? Uno, el más popular y el que ustedes pueden hacer sin ningún tipo de instrumentos sofisticados, el índice brachio tobillo, ABI, Ankle Brachial Index. O también las presiones segmentarias. Las presiones segmentarias las hacen generalmente en un laboratorio de ultrasonografía y esencialmente se pone varias mangos de manometría y se mide las presiones en 2 segmentos distintos en la pierna y en el muslo. El estudio de las ondas de Doppler son importantes. It's very important to understand the Doppler waveforms because these are going to tell you if there is issues with blood flow. You see a triphasic waveform or a multiphasic waveform. It resembles what your sort of what your electrocardiogram looks like, you know, or just a audible waveform with a biphasic or triphasic Doppler signal versus someone who has a monophasic Doppler signal. Un signo monofásico es una onda como una sola montañita. Es una onda simple, ¿no? Que puede representar una obstrucción arterial proximal. Y esa onda generalmente la conocemos como una onda de Parvis Tardis waveform. ¿Cómo lo dicen en español, Parvis Tardis? ¿Alguien sabe? Así mismo. Parvis Tardis, ok. Parvus Tardis, bueno, es en latín, así que me imagino que sí lo usamos así. Exacto. Ok, perfecto. Las presiones segmentarias, como les había dicho, se pueden hacer y esto es más complicado porque hay que tener el equipo adecuado. En la persona normal, en a normal individual, cuando están echados, la presión del tobillo debería ser igual o un poco mayor que la presión braquial. ¿Okay? Eso es importante entender y eso se debe más que todo porque de la manera que el paciente está, en qué posición se encuentra. A ver, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Okay. El índice brachio-tobillo. ¿Cuántos de ustedes han practicado y han podido hacer un índice brachio-tobillo? ¿Alguien? O Ankle Brachial Index. No, en verdad no. Nunca lo he visto. No. Es cuando agarras la presión arterial al nivel del tobillo y después lo comparas con la presión arterial del brazo. Y eso te da un índice. Generalmente el índice de 1 hasta 1.2 es normal. Cuando vas más encima de 1.2, 1.3, pues ahí ya decidimos que esa arteria no es tan compresible, porque deberían ser o 1 o un poquito más elevado, 1.2 o 1.10. ¿Ok? Ese es el índice brachio-tobillo. Y es muy fácil hacerlo. Uno lo puede hacer incluso como estás tomando la presión arterial en el brazo, tomas la presión arterial, anotas la sistólica, la diastólica, vas abajo, agarras y sacas también la sistólica, la diastólica. Por lo general utilizamos un Doppler para poder hacer esto. Y esto lo vemos acá.
Ustedes pueden ver aquí el manguito encima del tobillo y están agarrando un Doppler y ese Doppler, cuando uno aprieta esto, desaparece el signo y cuando vuelve a aparecer el signo, esa es tu presión sistólica. Y tomas la presión sistólica del tobillo o del pie y la presión sistólica de la extremidad y los divides. Y eso te da un índice, ¿ok? So Doppler pressure sites for ABI, you can see posterior tibial here. You can see the dorsalis pedis here. And that's how we take it. We take the two, and we use the lowest number of the two to give you the adequate ankle brachial index. You don't take the highest number. These are segmental pressures, and as you can see, you've got cuffs up in the proximal thigh, and the distal thigh, and the proximal leg, and the distal leg. And this essentially measures the same thing. It measures systolic pressures throughout, which gives you an index. So this is your ABI on the right. This is your ABI on the left. Okay, I'm sorry. This is your TBI, toe brachial index. This is another very specific test that's very important to understand. This is a toe brachial index. So this is your toe brachial index, and these are your ankle brachial indexes. Okay, 0.92, 0.98, and these still are normal. 0.9 you'll see over up to 1.2 is normal. So these are still within normal range, and we're going to see that in the next slide. So this is your resting ABI values. And the reason we talk about resting ABI is because you can also have an exercise ABI, and these may change in a person who has abnormal arterial blood flow. Es importante entender que el ABI se lo puede hacer en ejercicios o se lo puede hacer descansando. Y cuando un paciente está en reposo y se le hace el ABI, estos son los valores que generalmente consideramos normales. Pero si uno tiene un paciente que no tiene dolor cuando está descansando, sentado, pero sí cuando empieza a ambular y tiene que parar y tiene estos valores cuando están reposando normales, uno tiene que sospechar de que puede todavía haber un bloqueo arterial, tal vez en el muslo de la arteria femoral superficial, y se le pide un exercise ABI. Entonces, se le hace caminar al paciente por 10 minutos sobre un treadmill, ¿no? O se le hace hacer ejercicio subiendo y bajando las escaleras y después se le hace esta misma técnica y uno revisa, ¿no? Si es que hay cambios. Y por lo general, si uno tiene esa sospecha, va a haber un cambio en el ABI que va a pasar de ser normal, puede pasar a ser menos de 0.8, que posiblemente nos indique claudicación. Y ahí ya ordenamos otro estudio para verificar eso, que también es mínimo invasivo y eso lo vamos a discutir ahora. Ok. ¿Cuáles son los influyentes de la presión arterial, ¿no? O de la presión de las arterias? La calcificación medial, la esclerosis media calcificada se presenta muy comúnmente en pacientes diabéticos, pacientes que han estado usando esteroides por mucho tiempo, la diálisis renal y los pacientes viejitos, ¿no? It's called calcific medial sclerosis. Pacientes diabéticos, el uso del tobillo, el índice tobillo braquial puede estar completamente normal porque, o puede estar, tal vez no la podemos ni siquiera identificar por esta calcificación de la media de la arteria, que la hace la arteria bastante rígida y no se comprime normalmente como un paciente que tiene las arterias plegables y no se puede conseguir una presión arterial adecuada. Muchas veces también estos pacientes pueden tener un tobillo, un índice de tobillo braquial que sea completamente normal, pero tienen todos esos síntomas porque la arteria no se comprime como normalmente se comprimiría. Segmental pressures are unattainable or excessively high. Cuando tenemos esta característica de calcific medial sclerosis, pues se hace muy difícil poder comprimir esas arterias. Entonces, este estudio, el segmental pressure, no nos sirve. Y es el estudio que les mostré anteriormente, que era este de acá. ¿Ok?
De nuevo, aquí tenemos, a ver, ¿qué más tengo acá? Yeah, and these patients use toe pressures. Entonces, de los pacientes que nosotros generalmente no podemos obtener presiones segmentarias o poder hacer un índice braquio-tobillo, vamos a utilizar las presiones de los dedos del pie. Y les había mostrado yo en este diagrama que esto es un estudio adicional que podemos hacer porque las arterias pequeñas, ¿no? En los dedos, en los dedos del pie están siendo preservadas aún. Entonces, sí podemos comprimir estas arterias y tener un índice de dedo gordo braquial que nos pueda servir. Cuando la presión en milímetros de mercurio es más grande que 40, esto puede ayudar a los pacientes diabéticos a sanar las heridas. Si la presión en milímetros de mercurio está encima de 20, perdón, se me fue. Esto puede ayudar en sanar a pacientes que no son diabéticos. Entonces, si tenemos estas presiones, ¿no? En el dedo gordo, esto nos puede ayudar. Pero estas presiones de acá las podemos dividir por la presión sistólica y podemos obtener un índice que ya les voy a explicar cómo se interpreta. Este es el índice dedo gordo con la presión sistólica braquial, ¿ok? Un paciente normal, ese índice por lo general va a ser más de 0.7. Cuando tienen enfermedad periférica vascular leve, va a ser entre 0.5 y 0.7. Moderada, 0.35 a 0.7. Y cuando es severa a moderada, va a ser menos de 0.35, pero va a tener una presión generalmente de 40 milímetros de mercurio. Y la presión, y cuando tenemos un TBI que es severo, esto ya es un índice menos de 0.35, pero que tiene una presión del dedo menos de 30 milímetros de mercurio. Así que cuando uno tiene un diabético, uno tiene que ordenar no solamente un índice braquio-tobillo, pero también un índice dedo braquial, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las arterias de los dedos en los diabéticos están todavía preservadas. Habíamos hablado sobre Doppler waveforms y las ondas de Doppler son así. Este es un Doppler trifásico. Tiene 1, 2 y 3. Y esto es consistente con las fases sistólicas y diastólicas del corazón. Esto es un waveform anormal. Si nosotros vemos cómo esto es normal y esto es anormal. Tiene una sola montañita y puede tener una notch dicrótico aquí por el corazón, pero no hay mucha flexibilidad de esa arteria y no baja debajo de la base para volver a subir. Entonces, esto es un anormal y esto es una forma normal. Y aquí podemos ver, ¿no? Loss of triphasic waveforms en el SFA. Y el common femoral artery tiene los triphasic waveforms. Eso es lo mismo que habíamos hablado anteriormente. Esto está combinando los dos. Interpretation of your ABI, el índice braquio-tobillo normal, generalmente encima de 0.9. Aquí le han puesto 0.92, no hay mucha diferencia. Claudicación puede haber entre 0.5 a 0.91. Pacientes que están con dolor en descanso o rest pain, que habíamos hablado de eso, que tienen que colgar la pierna al costado de la cama, tienen generalmente un índice braquio-tobillo de 0.3 a 0.5. Y esos pacientes que desarrollan úlceras, pues pueden tener un índice menos del 0.3. Y ahí tienes los que no son compresibles. Y ahí vamos a poder utilizar la presión del dedo. En la presión del dedo en no diabéticos, una presión más de 20 puede ser que nos ayude a sanar las heridas y una presión más de 40 en los diabéticos. El paciente diabético con 20 no le va a sanar nada. Pero a esto yo prefiero el índice y no solamente tener la perfusión de milímetros de mercurio.
En el examen clínico, pues recuérdense de nuevo que la disminución de los pulsos femorales, popliteas de la pedis dorsal o la tibial posterior son muy importantes. Si uno palpa y no siente, pónganle el Doppler. Y si el Doppler es monofásico, sabemos que hay una enfermedad vascular. Si es trifásico, es que ustedes tocan la guitarra y no pueden sentir los pulsos. Hay atrofia muscular porque es un proceso crónico, hay pérdida de pelo y hay cambios en las uñas. El dependent rubor o el rubor de estos pacientes, ¿no? Que se vuelve rojo el pie cuando está colgado, pues eso es clásico y lo único que uno tiene que hacer es ponerlos de vuelta en posición supina y levantar la pierna hacia arriba o de cúbito dorsal, levantas la pierna hacia arriba y esa pierna se va a volver blanca. Si no se vuelve blanca, entonces hay otro proceso que no han descubierto aún. La presencia de úlceras y la presencia de tejido gangrenoso. El diagnóstico de enfermedad periférica vascular o en este caso periférica arterial, pues la hacemos primero mínima invasiva y la hacemos utilizando un dúplex arterial, ¿no? Un ultrasonido que nos va a poder identificar. Esta es una angiografía y que aquí podemos ver que es un paciente con bastante enfermedad infrapoplítea, ¿no? Donde vemos enfermedad en el segmento 3 de la poplita. La poplita tiene 3 segmentos, el P1, P2 y P3. P2 es generalmente de aquí a acá entre la articulación. P1 es el conductor el canal de Hunter o el canal aductor hasta este punto aproximadamente antes de entrar a la fosa poplitea. Y después el P3 es debajo del segmento 2, que es más o menos este punto, hasta cuando se desprende la arteria tibial anterior. Esta es la tibial anterior y aquí vemos una lesión significativa con una estenosis severa y hay muchas estenosis por debajo. Este es el tronco tibio peroneo. Vemos que la tibial posterior está ausente y aquí la peronea está significativamente enferma. Entonces, este paciente muy probablemente es diabético porque tiene alta enfermedad de las tibiales. Los estudios son, en primera línea sería un dúplex arterial, después seguida por una angiografía y la resonancia magnética arterial también nos puede ayudar o también la tomografía arterial. No me gustan mucho los MRIs y las tomografías y las resonancias porque muchas veces te sobreestima una estenosis. El Doppler normal se ve así. Habíamos hablado de nuevo de la trifasicidad de la onda sonora. Y aquí podemos ver que esto es una completamente normal. Y vemos la arteria bastante limpia, ¿no? Vemos la media, que es que es blanquito, la íntima, que es la que está encima, y la adventicia, que está fuera de la línea blanca. Después vemos uno anormal. Y aquí podemos ver con una velocidad bastante elevada, ¿no? Ven un pico elevado y después baja, ni siquiera baja debajo del baseline, ¿no? Apenitas y vuelve a subir y después aquí tienes lo que se llama el parvus tardus, ¿no? Esta es una onda monofásica que generalmente se encuentra después de una obstrucción, una estenosis severa. Generalmente una estenosis severa, pero una obstrucción también te puede dar esto porque los colaterales que llenan a la arteria distalmente a la obstrucción pueden parecer de estas características. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, vamos siguiendo. Esta es la clasificación de Task 2 para enfermedad, y no sé por qué no me sale. A ver. Esto. Ok, ahí estamos. Aquí estamos hablando de enfermedad aortoilíaca, ¿ok? Y hay una clasificación de Task mucho más reciente que la Task 2, pero es prácticamente lo mismo. Y lo que vemos acá es una clasificación que nos habla de lesiones tipo A, lesiones tipo B y lesiones tipo C. Las lesiones tipo A generalmente son unilaterales o bilaterales, pero que la estenosis, hay estenosis, pero no hay obstrucción completa, ¿no?
Ahí la estenosis generalmente involucra un segmento de 3 centímetros o menos en estos segmentos, o en la ilíaca externa o en la ilíaca común. Una lesión tipo B, por ejemplo, puede ser un segmento de estenosis corta, ¿no? Que involucra la aorta distal o involucra una oclusión completa de la ilíaca común. O puede haber una obstrucción simple, ¿no? De una de las arterias y involucrando a otros segmentos arteriales que equivalen a más o menos de 3 a 10 centímetros en total de su obstrucción. Esta clasificación no se la aprendan ahorita porque no les va a servir mucho. Lo importante es entender que hay distintas lesiones que pueden causar ciertos síntomas, y esos son lo que ustedes tienen que identificar, los síntomas de los pacientes. Un paciente que tiene una obstrucción, por ejemplo, de las ilíacas comunes así, bilateralmente. Recuerden que las ilíacas comunes se dividen en las internas, que irrigan toda la fosa pélvica, además de los glúteos, y pues los músculos subproximales, y la externa, que obviamente también irriga todos los músculos proximales del muslo. Cuando ocurre esto, pues estos pacientes van a tener claudicación que involucra a los glúteos, que van caminando el paciente y sienten un dolor, una pesadez en los glúteos, y les hace que paren porque no pueden seguir. Porque es como si a uno le agarraran una bisagra y la apretaran duro, y cuando uno ya descansa, pues la bisagra se alivia. Ese es el tipo de dolor de claudicación. Estos pacientes, cuando son masculinos, pues les afecta a los órganos reproductivos y pierden la erección. Pueden tener impotencia debido a una condición vascular. También hay la clasificación de TASC para la arteria superficial femoral arterial, ¿no? Y esto es en base a la longitud de la oclusión. Una oclusión menos del 5%, menos de 5 centímetros en longitud, pues es un tipo A. Un tipo B es una oclusión de menos de 5 centímetros, pero con muchas calcificaciones y otras áreas de oclusión. Pueden incluso medir hasta 15 centímetros de longitud. Un tipo C pueden tener múltiples oclusiones que miden más de 15 centímetros, y un tipo D, que sería una oclusión crónica de la superficial femoral más de 20%. Muchas veces estos son los pacientes que yo trato. Me van a disculpar, voy a tomar un pequeño break de baño y enseguida vuelvo. Vayan pensando algunas preguntas que tengan para mí después de haber escuchado hasta ahora la lección. Ok, ¿algún joven que quiere comentar algo o hacer alguna pregunta?
Eric, tú estás bien calladito. A ver, ¿qué piensas? ¿Qué preguntas hay para mí? Y chicos, si ustedes no entienden algo en inglés, por favor, párenme, que les puedo explicar. Y de esa manera, pues, todos estamos sobre la misma página. Doctor, Dígame. yo tenía una pregunta sobre la parte del TBI. ¿Hay algún momento en el que no se pueda tomar el TBI? O sea, que tenga ya las alteraciones de lo otro y que además tenga lo que nos había dicho de los criterios para el TBI y que no se les pueda tomar. Sí, totalmente, cuando hay falta del dedo gordo. Así ¿Y qué que se haría en esos casos? una amputación. En ese caso, se pueden utilizar los otros dedos del pie, pero si no se puede, pues lo próximo es hacer una angiografía, ¿no? Además que vamos a tener el Doppler que vamos a poner sobre las arterias. Además que el paciente va a tener dolor al descansar, ¿no? El dolor de reposo. Y pues lo siguiente que tenemos que hacer es un estudio mucho más invasivo. Podemos hacer un dúplex arterial. El dúplex arterial nos puede dar características de cómo está el flujo distal. Podemos ver la peronea, podemos ver la posterior, la tibial posterior o la tibial anterior. Así que si no hay TBI, angiografía o dúplex. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Jocelyn. Todo claro por ahora, doctor. Sí. Bueno, entonces ya sabemos cómo diagnosticar un paciente con enfermedad periférica vascular o enfermedad periférica arterial. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos con este paciente? Tenemos un paciente que lo hemos identificado, todavía no tiene, es una categoría 1 Fontaine o 0 Rutherford, y no tiene ni síntomas, pero uno le hace el examen y encuentra de que, bueno, el Doppler no es normal, los pulsos no son normales, pero están asintomáticos y le hacemos el estudio de duplex y le encontramos que tiene estenosis en la arteria femoral superficial. ¿Qué vamos a decirle a este paciente? ¿Lo operamos inmediatamente o manejamos todas las comorbididades primero? Pues lo que tenemos que hacer es manejar todas esas comorbididades, ¿no? Todos los problemas médicos que tiene, tenemos que optimizar todo. Primero, si el paciente fuma, tenemos que recomendar que ese paciente deje de fumar, ¿no? Que deje de fumar, que entre a un programa para caminar y que pues le empecemos un régimen de medicamentos. Antes era solamente Playtal. Playtal es un medicamento que nos ayuda en pacientes con claudicación. Se conoce como Cilostazol también. El Cilostazol es un medicamento que ayuda a que los glóbulos rojos pues sean un poquito más maleables y flexibles y pueden entrar por esas arterias pequeñas llevando el oxígeno a los tejidos. A veces ayuda a que estos pacientes caminen más, pero eventualmente pues no alivia completamente el dolor de la claudicación y tenemos que intervenir. Adicionalmente a esto, estamos empezando a utilizar, ya hemos empezado hace muchos años a utilizar, ya serían como 5 años, el uso de Xarelto. Xarelto es un anticoagulante de acción directa y usamos a una dosis de 2.5 miligramos 2 veces al día. Adicionalmente ponemos una aspirineta de bebé, 81 miligramos al día. Y eso lo que hace es nos ayuda a evitar que se coagulen las arterias en estos pacientes, porque hemos visto que estos pacientes con enfermedad periférica arterial, pues tienen una elevación de la trombina y la trombina hace que se coagulen las arterias con más facilidad. Incluso
pues puede causar que estos pacientes puedan desarrollar un infarto de miocardio. Se ha visto en un estudio que se llama el COMPASS Trial para ser alto, que al dar 2.5 miligramos de este anticoagulante directo, pues evita incluso las catástrofes cardíacas. Entonces evita a que haya una recurrencia o que se repita de nuevo un infarto de miocardio. Entonces ahora, pues en pacientes cardíacos y pacientes con enfermedad periférica vascular, pues adicionamos el Xarelto de 2.5 miligramos 2 veces al día, más aspirina. Podemos utilizar Pleital o Silostazol de 100 miligramos 2 veces al día. Con el Pleital hay que tener mucho cuidado porque en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva puede exacerbar esto. Y eso se debe a los mecanismos farmacológicos del Silostazol. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Nadie. ¿Cuántos de ustedes han visto utilizar el Xarelto y para qué? ¿Alguien tiene experiencia con Xarelto? ¿Lo están pasando en farmacología? Yo lo he visto Bueno, en el hospital, doctor, que se le da a pacientes luego de pacientes que han sufrido de infarto del miocardio o pacientes que han sido tratados con ay, luego que han tenido coágulos, se me olvidó el procedimiento, angioplastia, perdón, que Ya. quedan anticoagulados de por vida, se les da el Xarelto. Correcto. Pacientes con trombosis venosa profunda de acción directa. Tenemos, aparte del Xarelto, tenemos el Eliquis, ¿no? Que se utiliza para eso. Y después hay otro más que ya no utilizamos tanto, pero existe. Pero principalmente el Eliquis y el Xarelto son los medicamentos que aquí en Estados Unidos utilizamos para anticoagularlos por mucho tiempo. 2.5 miligramos 2 veces al día te da un nivel de anticoagulación que no es completamente terapéutico, pero se ha visto que a estas dosis pequeñas esto ayuda a estos pacientes a evitar ese problema. Entonces, Lo que yo he visto en la clínica es que primero, o sea, se intenta todo antes de llegar al tratamiento farmacológico. O sea, like footwear, las medias. correcto, pero el tratamiento farmacológico se implementa en adición a todo eso. No hacemos el tratamiento conservador ya. Si estamos ya identificando la patología, pues sabemos que estos pacientes vasculares pues van a beneficiar de añadir, ¿no?, a algún otro medicamento. Y ese medicamento es profiláctico. Por ejemplo, el Xarelto a 2.5 miligramos 2 veces al día y la aspirina de 81 miligramos es un tratamiento profiláctico. No estamos haciendo un tratamiento farmacológico completo. Por decirte, un Xarelto de 20 miligramos al día es terapéutico, ¿no? Es un tratamiento terapéutico. Son tratamientos para coadyuvar el tratamiento conservador de estos pacientes. Igual del uso de los medicamentos que bajan el colesterol, como los statins, ¿no? Si estos pacientes están desarrollando enfermedad periférica vascular, lo están desarrollando porque son fumadores, porque tienen hipertensión arterial, porque tienen hipercolesterolemia, o estos pacientes tienen, ¿qué más? Algún proceso inflamatorio, una vasculitis que no se fue identificada. Entonces, a estos pacientes se les añade una serie de regímenes, ¿no? Un tratamiento farmacológico profiláctico, caminar, ejercicios, parar de fumar, controlar bien la diabetes, controlar bien la hipertensión, controlar el colesterol, etcétera, ¿no? Hacemos un risk factor management. Y además, pues instruimos que tengan mucho cuidado con los pies y los dedos, se sequen entre los dedos, se examinen constantemente. El diabético es notorio por tener una neuropatía diabética que les evita sentir ciertas lesiones que puedan ocurrir en sus cuerpos, y pues a veces no se dan cuenta que se han quemado el dedo o el pie y después terminan con una infección que están a riesgo de perder la extremidad.
Así que, Diego, hay tratamiento coadyuvante, tal como antes prescribíamos una aspirineta de niños a un adulto con hipertensión arterial. Es la misma manera que ahora estamos manejando a los pacientes con enfermedad periférica arterial. Muchas gracias. De nada. El tratamiento definitivo de enfermedad periférica vascular o enfermedad arterial periférica puede hacerse tratamiento médico, como hemos hablado, añadir ciertos medicamentos como cielostazol, Xarelto y demás, como un manejo conservador, y también el manejo de las otras comorbilidades. Y después la cirugía abierta, ¿no? Que es hacer un bypass, haciendo un bypass de una arteria que esté parcialmente normal a una arteria distal, más allá de la oclusión o la obstrucción arterial, utilizando una prótesis sintética o utilizando un injerto del paciente mismo como una vena safena mayor. El tratamiento endovascular se ha popularizado muchísimo porque estos pacientes con enfermedad periférica vascular tienen enfermedad coronaria, tienen enfermedad cerebral, son pacientes de alto riesgo, pueden tener un proceso, un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no los hace muy buenos candidatos para anestesia general y de sostener una cirugía de 4 a 6 horas en el quirófano. La revascularización, cuando la hacemos a nivel aortoilíaco, tiene un resultado bastante bueno y duradero, pero lamentablemente la mortalidad perioperatoria es del 3.3% hasta el 5% y tiene una mortalidad perioperatoria de 8.3%. Morbididad, no mortalidad. Morbididad de 8.3%. Y aquí abajo ven en la revista JBS el 97, donde se ha hecho este estudio. El tratamiento de angioplastía tiene un éxito técnico del 98% en base al estudio, al mejor estudio que fue de Bloom en el 93. Pero vemos que los otros autores están entre el 78 y el 82%. Y eso es solo angioplastía sin poner stents dentro de las arterias, ¿no? Y esto les menciono porque esto es parte de la historia del tratamiento endovascular. Y hemos visto que a medida que hemos ido evolucionando en este campo, hemos visto que angioplastía solamente no nos ayuda. Cuando uno hace una angioplastía, estás agarrando un globo dentro de una arteria y la estás expandiendo. Y esa expansión del globo hace que la placa ateromatosa por dentro de esa arteria se fracture. Esa fractura de la placa muchas veces no va a ser perfecto. Puede haber disecciones. Y cuando hacemos eso y hay disecciones, esas disecciones pueden causar que la arteria se trombose completamente. El manejo de antiplaquetarios agregantes como el Plavix o el clopidogrel a una dosis de 75 miligramos por día o 300 miligramos después de una intervención ayuda a que esas arterias disecadas no se trombosen. Pero no hemos retirado nada, no hemos empujado, no estamos sosteniendo que esa arteria se quede de ese tamaño por mucho tiempo. Esto que ustedes están viendo en este estudio es solamente el éxito técnico y esto no te está midiendo cuánto tiempo te va a durar. Estos tratamientos con angioplastía no duraban mucho tiempo y el paciente tenía que regresar y eventualmente tenían que hacerse un bypass aortoilíaca o un aorto bifemoral. Hang on one second. I'm still in my lecture. What's going on? Hello? I'm in the middle of my lecture. Good morning. Can you hear me? Hello? Hey, can you hear me? All right. Sorry about that, guys. Después aparecieron los stents y pues pueden sentirse orgullosos que fue un latino de la Argentina, el doctor Julio Palmas, en 1992, que desarrolló un stent.
Aparentemente nosotros los latinos somos bastante creativos. Y se vio que en el primer año después de un stent, las arterias que se mantenían patentes, no sé si estaré usando el término bien. ¿Cómo se dice cuando hay flujo a través de un stent? Cuando lo describen como patente, porque un patente es un patente que uno aplica para proteger una propiedad intelectual, pero en Estados Unidos, en inglés decimos patency, cuando está abierto, cuando hay flujo a través de una estructura, ¿no? En este caso, el patency rate de una stent de palmas en 1992 era el 92% a un año. Y Sullivan también hacía stentings en el 97. Se vio que en 2 años, 84% de esos stents se mantenían abiertos con flujo sanguíneo. Así que vamos evolucionando de angioplastía a angioplastía con stenting. Ahora, aquí hay un estudio que muestra el flujo preservado a través de un stent y uno a través de simplemente una angioplastía. Y se ha visto que en 4 años los stents tienen 94% que preservan el flujo versus solo angioplastía, que solo el 69% se mantiene patente. Y esto no están midiendo, aquí no han medido, aquí han dicho simplemente, está abierto el flujo o no está abierto, no está obstruido, pero no están hablando tampoco de qué porcentaje de estenosis hay o no hay. Entonces, si la angioplastía sigue, la angioplastía sigue funcionando, puede ser que está funcionando con una estenosis del 80%, ¿no? Entonces, estos estudios les faltaba mucha información, ¿no? Que ahora las presentamos mucho mejor. Pero se ha visto que el flujo de sangre a través de un stent se mantiene 94% de ellos van a estar abiertos en 4 años. Aquí les muestro yo una angiografía de uno de mis casos y esto les va a gustar. Aquí, ¿qué es lo que vemos? A ver, ¿a quién podemos preguntarle? A ver, Astrid de León. No, perdón, Astrid Butcher. Astrid, ¿quieres describir esto? ¿Qué es lo que estás viendo? No, más o menos en la periferia se ve un poco de isquemia, porque la irrigación no llega completamente a esta región, por lo menos en el lado izquierdo de la imagen se ve ese evento isquémico. Sí, lo que estamos viendo acá, fíjense, esto es un bypass. ¿Ven cómo está tan bonito el bypass? Esto es un paciente que tenía una obstrucción aórtica distal. Vemos unas arterias lumbares gigantes. ¿Ven lo que estoy mostrándoles con la flechita? Estas son unas arterias lumbares gigantes. Tenemos una arteria sacra que es bastante grande y llega hasta las pudendas, ¿ya? Y tenemos aquí un bypass que le hicieron de la ilíaca común hasta la femoral común. Y todavía hay un poco de estenosis acá, pero no se ve nada a lo largo de la ilíaca derecha común o la externa. Y ni siquiera se ve flujo en la común femoral. Pero este paciente tenía flujo ahí, a través de colaterales que estaban llenando a esta arteria en la pierna derecha. Entonces, esta arteria, si estaría describiendo esto a ustedes, I would describe it in this way. Okay, this is a angiographic image of the pelvis with the distal aortic occlusion with revascularization of left common iliac to the left common femoral artery. I could see large lumbar arteries and a large sacral vessel that comes down and it fills the pudendal arteries distally on the left-hand side. No flow noted in the right common femoral. So this patient we took to the cath lab and had a lot of symptoms in the right lower extremity. Okay, esta paciente tenía una claudicación severa del lado derecho. Entonces lo que hice fue esto. Accedí la común femoral al lado derecho. Un poquito de contraste puse para ver esto primero.
Y luego crucé a través de esto hasta arriba. Espérenme un segundo. Entonces, crucé la lesión completamente y como ustedes pueden ver, cruzamos el alambre hasta arriba, hasta la aorta distal. Tenía otro alambre por el lado izquierdo y agarré e hice una angioplastía completamente de toda esta arteria nativa. Agarré y puse un globo en el lado izquierdo con un stent, porque todavía había una obstrucción acá. Puse un stent en el lado derecho y expandí los globos y abrí las ilíacas comunes. Luego hice la angiografía para ver cómo resultó y pueden ver ahora que está reconstruida las comunes y las externas. Todavía me falta un poco acá. Y esto, volví a poner un stent aquí, que no creo que no tengo las imágenes de eso, pero con esto, este paciente se tuvo buen flujo de sangre. I'm still doing my lecture. You have a patient on the table? I'll be right there. Ok, chicos, ya se me está acabando el tiempo. Tenía solo hasta las 11. Hay muchas enfermedades, imágenes de enfermedades vasculares. Por ejemplo, esta es una arteria femoral superficial con una obstrucción clásica en el conducto de Hunter o el canal aductor. Y aquí se hizo una angioplastía, ¿no? Y ahí está el resultado de la angioplastía. Esto es un paciente con una enfermedad periférica vascular significativa y ven que la arteria tibial anterior está completamente ocluida. Este es el origen del anterior tibial y podemos ver que la oclusión empieza ahí, en ese punto. Y el tronco tibio peroneo está bastante enfermo. Después de la angioplastía del tronco tibio peroneo a la peronea, pues podemos ver que el flujo de sangre incluso ha mejorado en la tibial posterior. El uso de ultrasonido endovascular o intravascular es muy importante porque nos ayuda a delinear y determinar las enfermedades del tipo de enfermedad periférica vascular que nos estamos enfrentando para determinar qué tipo de aterectomía se va a utilizar. Este es el ultrasonido endovascular y los distintos catéteres que tenemos con los distintos diámetros, ¿no? Que nos sirve para tratar arterias pequeñas o tratar venas grandes. Pues esta es la modalidad de cómo abordamos un proceso vascular. Pues cuando hay una lesión focal podemos ser exitosos con una terapia endovascular, incluso cuando es más de focal y el paciente tiene un alto riesgo para cirugía. Para procesos más complejos podemos utilizar la revascularización quirúrgica cuando el paciente tiene buen riesgo. Eso quiere decir que el paciente tiene un electrocardiograma que sea casi normal, con un eco cardíaco que sea adecuado, con una fracción de eyección adecuada, que tenga todos los otros problemas manejados adecuadamente, la presión arterial, la diabetes, etc. Mucha controversia existe entre los cirujanos más grandes en cuanto a cirugía abierta versus endovascular, y eso se debe al proceso de entrenamiento de cada uno de nosotros. Cuando los mayores, ellos creen en su técnica y en su cirugía abierta versus los más jóvenes que fuimos entrenados en los procesos endovasculares. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Bueno, si ustedes quieren, me pueden escribir a mi correo electrónico y hacerme preguntas. Yo con el mayor gusto, pues voy a compartir lo que pueda con ustedes. Muchas gracias por su atención. Y si no hay más nada, pues me voy a ir despidiendo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Goodbye. De nada, chicos. Thank you so much. You're welcome. Just write me, guys, if you have any questions or you have an interesting case you want to discuss, and we can go over things. And
look at the pharmacotherapy for peripheral artery disease and the use of Xarelto. The two trials that you can look up are the COMPASS trial and the Voyager trial. Okay, dos estudios son muy bonitos, el Voyager y el COMPASS. Okay. Ok, muchas gracias, doctor. No, de nada. Hasta luego. Gracias, chicos. Bye bye. Bye, doctor. Have a nice day. You too.